muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más al Mostrador de Fabi. Hoy estaremos acompañados de Gus Márquez. Él es talento de voz y también realizador de podcast. Hola Gus, un gusto. No, el gusto es mío, Fabi. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues cuéntanos, ¿cómo fue que apareció esta idea de realizar podcast? Pues digo, es que a mí desde niño la radio siempre me ha fascinado. Y pues yo desde niño siempre tuve como esta inquietud de... O sea, bueno, te cuento rápido. Okay. Cuando yo estaba en el carro, porque yo, o sea, me gustó la radio porque cuando yo me llevaban a la escuela iba a escuchar la radio y se me hacía como muy fascinante el saber que era como de, güey, ¿cómo es que alguien le está hablando a tu carro, ¿sabes? Porque ya ves, o sea, los locutores son como de, y bueno, ¿cómo estás? Pues de que te hablan directamente, ¿no? Entonces se me hacía muy cabrón ahí. Y el podcast tal cual, digo, esto de la radio, este background era de... Siempre me gustó, siempre quise ser locutor de radio y ya una vez que pude tener como esta oportunidad de entrar a una estación de radio y tener mi propia sección, todavía no tengo mi propio programa, me gustaría, pero dije, bueno, a la parte me gustaría llevar un proyecto que sea completamente mío. Podcast, digo, ya tengo como la habilidad, la técnica, ya se me facilita. Pues nació así, de que yo de niño siempre me gustó la radio, quise ser locutor y quise tener yo mi propio proyecto tal cual. Claro. ¿Y cuál es la, más bien digo, haces podcast de terror y Ah, exactamente. ¿Cómo es que te inspiras? ¿En qué te basas para inspirarte en realizar esos podcasts? Híjole, es que también de morro, o sea, me acuerdo que me marcó mucho Chucky, ¿sabes? O sea, a muchos. Tenía como 6 años y me traumé y de ahí, o sea, tenía 6 años y como hasta los 13 no volví a ver otra peli de terror, entonces como esta cosquillita de que yo no sabía nada de terror, no me dejaban verlo, me prohibieron porque sí me traumé muy cabrón. Pues yo creo que de ahí viene como un poquito, tal vez no inspiración, pero sí un poquito la necesidad mía de buscar eso. Y bueno, ya que tuve 13 años, yo un poquito de la mente un poco más fuerte, pues ya empecé a ver más pelis y toda esta cuestión. Y pues digo, tienes una pantalla, ¿no? Pero justo también como me gusta mucho la radio y también llegué a escuchar radionovelas, también fue un poquito esta inspiración de, o sea, es que el mundo sonoro neta no tiene comparación, ¿sabes? Creo que ninguna película, ningún programa de tele puede asemejarse en cuanto a hacer sentir a la gente como el mundo sonoro, porque en el audio tu propia imaginación es lo que, o sea, digo... lo que provoca, ¿no? Exactamente, entonces que tú mismo te vayas metiendo, porque no tienes nada, entonces todo es mental. No puedes ver nada, todo lo que ves son imágenes de tu mente acorde a lo que vas escuchando. Eso, yo creo que eso es más la inspiración mía, de esto de radionovelas que yo llegué a escuchar y también el terror que un poquito lo tenía medio prohibido y tenía esta cosquillita de seguirlo buscando, como fusionar eso para justo hacer sentir a la gente algo, porque el terror no te va a dejar ninguna experiencia, no te va a dar ninguna enseñanza, más bien no tanto experiencia, sino una lección de vida no te la va a dar. O sea, el terror es para vivirlo y para sentirlo, entonces es, o sea, llevar a la gente a que sienta eso, porque mi podcast es historias de terror en 8D, en audio tridimensional. Tú te pones los audífonos y todo lo que vas escuchando gira alrededor de tu cabeza. ¿Por qué el terror y por qué ciencia ficción? ¿Por qué en otro género? Bueno, justo lo que te decía, el terror es para vivirlo plenamente, ¿sabes? Y o sea, desde niño me encantaba el terror, pero me lo prohibían. Y, plano. Sí, tal cual, porque me traumé mucho, era de que una semana entera no podía dormir, tenía terrores nocturnos. ¿Entonces sí viste el payaso ese? No, la de It no. Okay. La primera no, ya la reciente que salió como en 2015 creo, 2017, sí, la It, el remaster, ese sí lo vi, pero sí, yo no vi It de niño, y sí me acuerdo que era como, todos mis amigos sí lo conocían y les daba miedo, pero a mí no, porque yo nunca lo había visto, yo lo único que vi fue Chucky, y con eso me bastó para traumarme, pero sí, justo el terror porque siempre me ha llamado, digo, podría ser algo como de acción también, que bueno, el terror también involucra mucho de este género de la acción. Y pues sí, tal cual por eso, porque el terror lo vives y ya.
y lo sientes, ¿no? Y te puede mantener como en un estado de tensión muy cabrón, y creo que también el llevarte en un estado donde tú te estresas y al final te liberas, es como también desahogarte, sacar un poco del estrés que puedes conllevar o de ir arrastrando del trabajo, de la vida cotidiana, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la parte más difícil de realizar estos podcasts? Puta, la limpieza de voz. O sea, realmente es lo complicado. O sea, ya tener la grabación, pero no, o sea, realmente no se me complica grabar. Digo, tal vez como no tengo un espacio acondicionado acústicamente, digo, eso creo que también es un inconveniente muy grande. El que no se me metan ruidos de los coches, ambulancias, ladridos de perros, cosas así, ¿no? ¿Y lo que más te gusta, lo que más disfrutas cuando realizas este contenido? No, es grabar. O sea, es que para mí estar delante de un micrófono, o sea, el que tenemos aquí enfrente es como que yo quisiera tenerlo aquí. Okay. Y es lo que más me gusta, el grabar. O sea, porque realmente es salirte de ti muy chutado, ¿no? Esto que dicen meterte en el personaje. O sea, es que grabar es realmente algo súper divertido porque yo lo veo como un juego. Okay. O sea, y eso en actuación pues mucho te lo dicen. Velo como un juego, no te estreses. Un tiempo sí me preocupaba mucho, no, es que la técnica y un chingo de cosas, ¿no? Pero creo que si estás en un estado de relajación, no de confort, pero sí de relajación, puedes fluir de mejor manera. Entonces, el yo grabar para mí es salirme de mi zona de confort, entrar en un estado mental de relajación para poder interpretar y darle vida a la historia. Porque te digo, como no tienes algo visual, un acompañamiento visual, tienes que ser muy, muy, muy preciso en tus emociones. Y justo el poder llegar a esas emociones es lo que más me gusta. Y bueno, dentro de este género, ¿tú tienes algún personaje que te inspire o que hayas seguido como un ejemplo? Yo creo que inspiración tal cual no, pero sí como algo que siempre me ha gustado un chingo y que dije, no más, este güey es muy verga, es Dross. Dross es el amo del terror en internet, ¿sabes? Entonces, tal cual no lo veo como inspiración, porque creo que Dross no se mete tanto en lo que yo hago, porque al fin y al cabo yo hago un poco más de actuación en voiceover. Creo, por eso no lo tomo tanto como inspiración, pero sí, Dross fue como algo muy puntual, sí, porque me acuerdo que hace muchos años, como en 2015, él tenía una sección que decía, bueno, se llamaba Dross cuenta 3 historias de terror. Entonces, no más, a mí me mamaba ponerlas así antes de dormir. Y tal cual es como algo que me gustaría que la gente hiciera con el mío, ¿no? Antes de dormir, ponerse a escuchar estas historias que yo hago. ¿Y cuál es la similitud que hay entre la ciencia ficción y el terror? Digo, sí, es que bueno, en géneros narrativos sí son ficción, las dos tal cual. Porque bueno, de hecho en géneros narrativos está, o al menos en cine, que es realidad, por así decirlo, que es como el género documental, que al fin y al cabo también sigue siendo ficción, y el tal cual, el género completamente ficticio. Y de ese género ficticio está la ciencia ficción y de ahí un subgénero es el terror. Esa es como la similitud tal cual, de que los dos son como, pues siguen perteneciendo como al mismo género de ficción. Tal vez la ciencia ficción en el cine sobre todo está un poco más encaminada como a cosas futuristas, ¿no? O de aliens o cuestiones así. Y el terror puede tener también un terror de ciencia ficción, porque te digo, al fin y al cabo es un subgénero también. Y del terror pues también ya se derivan otros subgéneros como el gore, el psicológico, porque de hecho, o sea, está como esta cuestión de qué es horror y qué es terror. Y el horror justamente es como cuestiones desconocidas o paranormales. ¿Sí hay como una diferencia entre horror y terror? Sí, porque el terror es cosas que te pueden pasar directamente. O sea, no sé, un asesino serial sería género de terror. Un monstruo sería horror. Okay. ¿Y cuál es uno de los objetivos que tiene Gus? El más presente que tengo es que el podcast pueda ser redituable por sí solo, en que ya si yo le invierto no quede ni tabla, ¿sabes? Que sí me genere ganancias.
Bueno, vamos a armar una pequeña dinámica con Gus. Vamos a armar una pequeña breve historia de terror. Él la va a iniciar y yo la voy a terminar, así que... Pues bueno, era... Chan, 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 chan. Esta es la historia de una pareja que estaba cazando fantasmas. Estaba yendo a hacer exploración urbana y contactaron como a un espiritista para que pudiera presenciar o sentir la energía donde estaba más presente la actividad paranormal. Fueron a un hospital abandonado, pero no contaban con que en ese hospital no solamente había presencia paranormal, sino que también... Ay, Dios. Se asustaron. Se asustaron porque se movió algo. Y de repente pues eran dos chicos, estaban buscando al espíritu y escucharon pasos como arrastrando una cadena. Y en eso, después de escuchar el sonido de la cadena arrastrándose, les dio miedo, eso sí, les dio bastante miedo. Y el espiritista decía que no sentía ninguna presencia paranormal. Por lo tanto, lo que había ahí, sí o sí, tenía que ser de alguien que estaba vivo y que estaba completamente acechando a esta pareja de cazadores de lo paranormal. Entonces, al ir lentamente intentando salir de la casa, del hospital abandonado y del cuarto donde se encontraban, justamente al abrir la puerta se encontraron con un vagabundo. Un vagabundo que solamente quería... Exacto, él lo ha dicho. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado una vez más en el mostrador de Fabi. Hoy estuvimos acompañados de Gus. Gus, mucho gusto, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Dinos dónde la gente te puede escuchar, dónde puede encontrar tu contenido. Bueno, Creepy Podcast en Spotify, Apple Podcast, en la que ustedes quieran, ahí va a estar. Ahí pueden escuchar capítulos de terror. Recuerden usar sus audífonos, es audio tridimensional. Si no escuchan con audífonos, se pierde un poquito la magia de lo que ustedes pueden vivir. Y tal cual, bueno, en Facebook, Instagram pueden seguir también la cuenta de Creepy Podcast. Ahí pues subo un poquito de, pues también de cómo mejorar su podcast, un poquito de mejorar su modulación, sus intenciones, tips para mejorar su locución y su técnica de hacer podcast. Pues ahí lo pueden encontrar también en Creepy Podcast, ya sea en Spotify para escucharlo y en redes sociales para aprender un poquito más. Ok, de todas maneras se las vamos a dejar aquí. Bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto fue el mostrador de Fabi. Nos vemos en la próxima y síganse cuidando.